Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Profética Atalayas en Acción. Hoy continuamos con nuestro módulo de los 5 ministerios. Estamos hablando acerca de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los apóstoles. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio profético. Vamos a hablar de los profetas. Un ministerio bastante debatible hoy en día. Muchos apóstoles y profetas son dos ministerios que no son para este tiempo. Hemos visto a la luz de la palabra que no hay ninguna cita bíblica que anule estos dos ministerios, tanto el apostólico como el profético. Obviamente siempre entendiendo que una cosa son los profetas y apóstoles de Efesios 2:20 y otra muy distinta a los apóstoles y profetas de Efesios 4:11. ¿Por qué? Porque los apóstoles y profetas de Efesios 2:20 de esta línea de apóstoles y profetas nunca más se volverán a levantar. Estos son apóstoles y profetas fundacionales. Mientras que los apóstoles y profetas de Efesios 4:11 simplemente son funcionales. Y cuando digo simplemente es porque hay una gran diferencia. Los fundacionales son aquellos apóstoles y profetas que pusieron el fundamento, que escribieron, fueron instrumento de Dios para escribir la palabra de Dios. Fueron hombres inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios y ellos pusieron el fundamento sobre el cual está edificada la doctrina sobre el cual está fundamentada la iglesia. Por eso estos son fundacionales. De esta línea de apóstoles y profetas nunca más se volverán a levantar. Pero sí hay apóstoles y profetas funcionales que cumplen la función en cierta medida que tenían apóstoles y profetas inicialmente. Entonces, esto es muy importante. Estábamos hablando que en la mano podemos ver los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hemos visto el apóstol, que es el dedo del agarre, pero también hoy vamos a ver el dedo del profeta, que es el que guía o el que dirige. Siempre vamos a buscar ubicarlo y centrarlo en la palabra de Dios para que podamos tener un mayor entendimiento. Cada vez que alguien viene y me pregunta o me dice que los apóstoles y profetas no son para este tiempo, pues se quedan escasos en citas bíblicas. Se quedan muy escasos en citas bíblicas, pero están llenos de argumentos, están llenos de errores testimoniales. Es que aquí vino un apóstol, vino un profeta, dijo esto, se llevó esto, recogió ofrendas, pidió dinero. Bueno, en cuanto a evidencia bíblica, se quedan cortos, se quedan cortos. Interpretan unos versículos más a conveniencia de pronto y se quedan sueltos en cuanto a poder debatir de manera bíblica. Pero eso sí, sobran argumentos. Y es cierto, lastimosamente, el mal testimonio de muchos que se dicen llamar apóstoles, de muchos que se dicen llamar profetas, la aparición aún al interior de la iglesia de falsos apóstoles y falsos profetas. La Biblia dice que el enemigo se disfraza de apóstol de Cristo, pero también la Biblia dice que el enemigo, que para estos tiempos se levantarán falsos profetas. Entonces, sí es cierto, se han levantado falsos apóstoles y falsos profetas que han hecho mucho daño al ministerio apostólico y profético, pero también han habido muchos excesos en el ministerio apostólico y profético hoy en día. Apóstoles que quieren ser la cabeza de la iglesia, como si fueran los papas de la iglesia, lo cual es totalmente antibíblico. Esta línea de paternidad apostólica que ya es abusiva y exagerada, donde un hombre quiere ser el papa o quiere ser el papá de muchas otras personas, de muchos otros ministros, y siempre lo he dicho y me gusta volverlo a repetir. En ocasiones la Iglesia Católica le llama padre a un cura,
La iglesia cristiana le llama padre a un apóstol, pero a quien deberíamos de llamarle padre, le llamamos Dios. Entonces, este abuso de la famosa paternidad apostólica, cuando fue uno de los temas que a mi parecer, pocas veces tocó el apóstol Pablo, pocas veces dijo, se refirió a él como un padre espiritual, pero pues ahora se ha vuelto la bandera del movimiento apostólico o del ministerio apostólico de estos tiempos. Una paternidad, me parece que en ocasiones abusiva, una paternidad colonizadora, pero también he visto muchos hombres con corazón de padre. Me gusta más hablar de apóstoles con corazón de padre que de una paternidad apostólica. Pareciera ser que es lo mismo, pero créame, en mi cabeza hay una gran diferencia en eso, entre paternidad apostólica y hombres con corazón de padre. Y conozco muchos apóstoles amigos con corazón de padre y sin duda alguna hacen una obra maravillosa al interior de la iglesia. Entonces, ha habido un abuso, literalmente, pero también ha habido un abuso acerca del ministerio profético. Hombres o mujeres que profetizan cosas que están fuera del orden bíblico, hombres y mujeres que profetizan a su conveniencia o que profetizan creyéndose que son profetas del Antiguo Testamento. Se creen apóstoles como los apóstoles fundacionales o se creen profetas como Elías, como Isaías, como Jeremías. Y pues la verdad que hay una gran diferencia entre lo profético del Antiguo Testamento y hay una gran diferencia entre lo profético del Nuevo Testamento. Pastor, ¿cuál es la gran diferencia? Cristo. Cristo. Unos estaban en la ley, unos estaban en la ley, pero ahora nosotros estamos en la gracia y Cristo ha venido y ha muerto por nosotros y ha abierto un camino en su costado para que lleguemos al Padre. Entonces, las profecías son bastante distintas. Un mismo Dios, un mismo espíritu, pero a veces uno encuentra más hermanos intentando ser un Elías o intentando ser un Jeremías. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Muchos piensan que simplemente por profetizar, pues ya son profetas. Muchos piensan que todo el que profetiza es un profeta, pero es importante entender para este tiempo que no es suficiente, no basta con que usted y yo demos una profecía para ser unos profetas, porque pues también hay profecías falsas, también hay falsos profetas, y es muy importante que entendamos que no porque yo profetizo soy un profeta, sino que lo que hace a un hombre o a una mujer ser un ministro profético o ser un profeta de estos de Efesios 4:11, pues sin duda alguna es el llamado, el llamado. No se trata de cuántos dones tienes tú, no se trata de cuántas iglesias tienes tú, no se trata de cuán famoso eres. Eso no hace el llamado. Lo que te hace a ti, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es que Dios nos llamó. Si Dios nos llamó, Él nos capacita. Si Dios nos llamó, Él nos entrena. Entonces, no es suficiente con profetizar para creernos que somos profetas. La función, además de un profeta, no solo es profetizar. Hemos encasillado el ministerio profético de este tiempo simplemente en decir así dice el Señor. Pero pues un profeta, a mi parecer, también es un hombre de la palabra, que enseña la palabra, que predica la palabra. Siempre he creído que predicar la palabra, que es la palabra profética más segura de todas, que predicar, que enseñar la palabra, también es un rol profético. Si no lo fue en el Antiguo Testamento, pues para hoy día es vital que el ministro profético también sea alguien que enseña la palabra. Hace muchos años escuché que alguien decía que predicar no era una función del profeta, pero pues es imposible. La Biblia dice que la palabra profética más segura de todas es la palabra de Dios. Entonces, no me imagino un ministerio profético que no predique la palabra de Dios. Estaría haciendo un trabajo incompleto. Un ministerio profético hoy en día
no solamente debe de tener sueños o visiones o vaticinar acerca del futuro, sino que un ministerio profético hoy en día debe de predicar la palabra y debe de interceder. La intercesión es vital hoy en día en medio del ministerio profético. Un profeta que no predique la palabra de Dios hace una obra incompleta, pero también un profeta que solo profetice no se le podrá medir su madurez y su equilibrio espiritual. O un profeta que no interceda posiblemente se va a llenar, se va a endurecer su corazón y va a haber dureza de corazón y condenación. Por eso es muy importante que un profeta hoy en día tenga equilibrio entre así dice el Señor y escrito está. Siempre he creído que es un excelente equilibrio como ministros proféticos funcionales, como profetas funcionales, entendiendo que estamos en Nuevo Testamento, que estamos en la gracia, entendiendo que somos profetas funcionales de Efesios 4:11, enviados por el Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos que orar, que interceder y que predicar la palabra de Dios traen equilibrio sobre nuestra vida. Hemos encerrado simplemente el ministerio profético en así dice el Señor, así dice el Señor, yo vi, irás, vendrás, subirás y bueno, tantas cosas que se ven hoy en día, lo hemos encerrado solamente en esa área, pero la predicación y la intercesión, el entrenamiento son vitales. Es más, recordemos, amados, que el entrenamiento, los 5 ministerios, uno de sus papeles importantes es el entrenamiento. Por eso dice Efesios 4:11 que él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los 5 ministerios entrenan a más ministerios y esos ministerios entrenan a más ministerios. En otras palabras, los 5 ministerios son un semillero de ministerios que no deben de llevar a la iglesia a depender de ellos, sino que ellos se deben de reproducir en la iglesia para que nunca falten obreros para la mies del Señor. Requisitos y componentes del oficio profético. Número 1, de entrada, y esto es vital, llamado, el llamado, el llamado. Ejercer un ministerio sin llamado, siempre he creído que es lanzarse de un avión sin paracaídas. El llamado es vital. El llamado es vital. Dios te llamó. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Si Dios te llamó, Él te va a entrenar. Recuerde lo que hablábamos la semana pasada acerca de una frase que Watchman Nee en su libro La vida cristiana normal de la iglesia decía. Se lo voy a leer nuevamente. En donde quiera que se encuentre la comisión de Dios, allí está la autoridad de Dios. En donde quiera que se encuentre la autoridad de Dios, allí está el poder de Dios. Y en donde quiera que se encuentre el poder de Dios, allí se encuentran frutos espirituales. El fruto de nuestra labor prueba la validez de nuestra comisión. Escúchese bien, dice Watchman Nee, el fruto de nuestras labores prueba la validez de nuestra comisión. ¿Cómo se prueba la validez de nuestra comisión? Por los frutos, por los frutos. Entonces, importantísimo el llamado, amados, el llamado. Pero es que yo profetizo, pero es que yo enseño. ¿Tienes llamado? Dios te llamó a ser apóstol, Dios te llamó a ser profeta, Dios te llamó a ser evangelista. El problema es que estamos, amados, ejerciendo ministerios a los cuales no hemos sido llamados. Por eso vemos a veces un aumento en la crisis ministerial, en el abandono de ministerios y aún en el abuso de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta el llamado. No estamos teniendo en cuenta cuál es la parte del muro que nos corresponde edificar dentro del reino de Dios. Entonces, importantísimo llamado. Bueno, para empezar y continuar, quiero dejar claro algo. Voy a decir muchas cosas que no están en el manual,
pero en el manual hay muchas cosas que no voy a decir. O sea que la clase, usted lo sabe muy bien, es el complemento entre esta masterclass que estamos viendo hoy, es el complemento de esta clase y el complemento de ir al manual, ir, diligenciarlo, leerlo. No solamente es buscar la información para diligenciarlo, sino leerlo, buscar en las escrituras. Eso es entrenamiento. Recuerde que Atalayas en Acción es una escuela de entrenamiento ministerial, es una escuela profética de entrenamiento ministerial. O sea que no solamente basta con lo que yo estoy hablando o con lo que los videos o los profesores están enseñando, sino que en el manual hay mucho más contenido. Lo que pasa es que si nos ceñimos específicamente solo al manual, pues duraríamos mucho tiempo dando un solo capítulo. Entonces lo que hacemos es traer una impartición, pero la otra parte es usted y el manual allí a solas, en su espacio de búsqueda de Dios, en su espacio de estudio bíblico. Pero si usted solamente se queda con lo que estamos hablando en esta clase, pues se va a perder de muchas verdades porque hay mucho más contenido y muchos versículos a los cuales ir a la palabra de Dios allí en el manual. Entonces, requisito y componentes del oficio profético. Número 1, el llamado. Pónganlo allí, el llamado. Si no lo encuentra, ponga el llamado. Número 2, el don de profecía. Pues a ver, un ministerio profético que no tenga el don de profecía es un carpintero sin martillo y sin serrucho. Pues obviamente el don principal del oficio profético tiene que ser el don de profecía para consolar, exhortar y edificar. También está el don de palabra de sabiduría, también está el don de palabra de ciencia, también está el don de discernimiento de espíritus y también el profeta es un hombre o una mujer de la palabra. Entonces, mire que nos encontramos con los dones de revelación, pero también con los dones de inspiración. Esto es parte del equipaje, esto es parte de la herramienta que el Espíritu da a aquel que ha llamado como profeta para el ministerio. Un don de palabra de sabiduría, el cual a través de este don Dios permite que el ministro conozca de manera sobrenatural las cosas venideras, pero no solamente las cosas venideras, sino la manera sabia de cómo proceder frente a una situación o una dirección específica. El don de palabra de ciencia, que es ese conocimiento o esa revelación sobrenatural por el cual Dios le revela al ministro cosas que están en el corazón de una persona o cosas que ya pasaron. El don de discernimiento de espíritus, que es esa ventana al mundo espiritual para conocer el qué, el quién, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo de todas las cosas que nos rodean. Y pues vital, la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Siempre he creído que una gran herramienta del oficio profético y de los 5 ministerios tiene que ser la palabra de Dios. Pero pues no podemos quedarnos simplemente con ministros que dicen, así dice Jehová, y no tener y no que ese ministro también tenga que decir, escrito está, escrito está. Yo amo decir, escrito está. Amo decir, escrito está. Amo decir, esto dice la palabra. Amo orar diciendo, Señor, tu palabra dice. Amo predicar, decir, tu palabra dice, porque es con la palabra, amados, es con la palabra. Es la palabra profética más segura de todas. Hay muchas definiciones de profetas que tenemos allí en el manual. Sin embargo, me gusta entender que la palabra profeta es una palabra que en griego significa la palabra profetes, y esta palabra significa uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino, uno que predice, por analogía, orador inspirado. Me gusta mucho esta definición. Son definiciones que uno encuentra en los diccionarios Strong, en los diccionarios Vine,
que son tan valiosos, pero me gusta mucho porque no encasilla solamente en predecir el futuro, sino que profetes es una palabra que significa uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino, amados. Es que lo profético no solamente es decirte que algo va a pasar, sino proclamar un mensaje divino, proclamar un mensaje divinamente inspirado para exhortar, para consolar, para edificar. Uno no solamente que predice, sino un orador inspirado de parte de Dios. No solamente es de Dios algo que yo digo que habla acerca del futuro, sino que es de Dios todo lo que yo hable que sea inspirado por el Espíritu Santo. Eso también es profético. Vuelvo y digo, hemos encerrado el ministerio profético simplemente para creer que simplemente son dones que hablan acerca de qué me va a pasar, cómo me va a ir, con quién me casaré, voy a tener hijos, voy a ser próspero. Lo hemos encerrado en esa área y creo que eso ha sido uno de los grandes abusos para este tiempo. No, amados, podemos ser ministros proféticos predicando la palabra de Dios divinamente, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Hay lugares donde yo viajo, donde hay momentos donde ministro a muchas personas guiado por el Señor proféticamente, pero hay lugares donde viajo, donde el mayor uso que hago es de la predicación de la palabra. Y sabe una cosa, a veces me voy más tranquilo cuando solo predico la palabra de Dios, porque pues las demás palabras tienen que ser juzgadas y revisadas de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5, pero cuando predico la palabra de Dios me voy tranquilo y confiado porque sé que predicamos la palabra de Dios, la palabra profética más segura de todas. Ahora, cuando las dos se dan, tanto operar en los dones proféticos como en la enseñanza de la palabra, pues siempre va a ser mucho mejor. Entonces, es muy importante que entendamos que un profeta no es solamente alguien que predice, sino un orador o un predicador inspiradamente, divinamente inspirado. En la Biblia aparecen muchos profetas en el Antiguo Testamento, muy conocidos. A ver, Moisés, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No. En la Biblia hay profetas en el Antiguo Testamento conocidos y desconocidos. Yo tengo por ahí un listado de profetas, los profetas que no tienen nombre, los profetas que no tienen nombre en el Antiguo Testamento. Y se encuentra muchos profetas que ni siquiera tenían nombre, que la Biblia dice el profeta joven, el profeta viejo, un profeta que iba, un profeta que llegó, un varón de Dios. Hay muchos profetas. En el Nuevo Testamento también encontramos personas operando en lo profético. En el Nuevo Testamento encontramos a un Judas y a un Silas en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos que con abundancia de palabras. Me gusta ver en el Nuevo Testamento apóstoles y profetas, aparte de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pero me gusta también ver profetas que posiblemente muchos de ellos no fueron de los 12, pero ejercían el ministerio. Me gusta un profeta que le tengo mucha estima y que aparece 2 veces en la Biblia, pero que esas 2 veces para mí son bien interesantes. Me gusta llamarle Agabo el profeta oportuno. Y es ese, el profeta Agabo. En Hechos 21, 10 y 11, ¿se acuerda? Él fue el del cinto de Pablo, pero también fue el que predijo aquella hambruna por allá en Hechos 10, Hechos 11, aparece el profeta Agabo. Ahora veamos otras definiciones de profeta, ¿vale? Que me parecen muy importantes. El diccionario bíblico Félix Torres dice que un profeta es un hombre lleno del Espíritu de Dios que ve claramente la situación en que vive y enviado por Dios, denuncia el mal y la injusticia y anuncia mensajes para mejorar la suerte del pueblo. Me gusta mucho eso. Me gusta entender que un profeta no solamente anuncia, sino que también denuncia. Otro diccionario bíblico dice que un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Me gustan esas definiciones.
El profeta Jim Gold en su libro El Vidente también dice que un profeta o una profetisa es un vocero de Dios, uno que oye la voz del Espíritu Santo y habla o escribe los pensamientos y el consejo de Dios en una manera divinamente ungida. Ya Chingol habla de profetas y profetisas. Qué bueno saber que hay hoy hombres profetas y mujeres profetas. Me gusta más utilizar la palabra hombres profetas y mujeres profetas. Me gusta. Yo sé que también la Biblia habla de profetisas, pero a veces no uso mucho la palabra profetisa, pero claro que hay mujeres profetas. Y no la uso porque hubo una época, yo vengo de una época donde surgió el movimiento profético. Yo vengo de una época cuando estaba surgiendo el ministerio profético y en aquella época no se veía muy bien que hubiesen mujeres profetisas. Y muchas mujeres profetisas se levantaron y hombres profetas se levantaron e hicieron en aquella época mucho daño a la iglesia y abusaron mucho de la iglesia. Pero hoy en día, sin duda alguna, hay profetas de Dios y hay profetisas también de parte de Dios. Solo que en aquella época la palabra profetiza en nuestra ciudad la asociaban mucho con profetisas, pitonisas, pero no tenían nada que ver. Aunque sí hubo algunas que hicieron mucho daño, también hubo hombres que hicieron mucho daño, pero también hubo profetas y profetisas que hicieron mucho bien a la iglesia en aquella época. Entonces, pero sin embargo, aún así, me gusta utilizar más profetas y mujeres profetas. Me gusta utilizar profetas para los dos. Pero usted está libre en utilizar la palabra profeta para varones y profetiza para mujeres, pero siempre dejando claro que hoy en día hay ministros y hay ministras. Siempre dejando claro que hoy en día hay ministros de parte de Dios, hombres o mujeres. También algo que hay en mi cabeza es que no me gusta utilizar los femeninos y usted dirá, pero pastor, menosprecio. No, al revés. Me gusta entender que cuando hablo de profetas y hablo de ministros, estoy hablando de hombres y de mujeres. No voy a caer en el jueguito hoy en día de utilizar para hombre una palabra y para mujer otra palabra. No, cuando hablamos de hijos de Dios, son hijos de Dios, hombres y mujeres. Cuando hablamos de ministros, estamos hablando de ministros, hombres y mujeres. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de profetas, hombres y mujeres. Cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando de hombres y de mujeres. No quiero caer en esa terminología progresista de ella, de él. No voy a caer en eso. Por eso me gusta usar la expresión genérica. Y me parece que eso da peso, ¿no? Yo conozco a muchos profetas mujeres y son una gran bendición, muy sensibles a la voz de Dios, muy centradas en la palabra de Dios. Entonces, me gusta que el profeta Chingol, pues allí utiliza y cuando define, habla de profetas y habla también de profetisas. El diccionario de la palabra dice que un profeta es básicamente un vocero de Dios, un mediador entre Dios y los hombres que les comunica a estos la palabra de Dios. Mire que siempre que hablamos de profeta estamos hablando de alguien que comunica, alguien que es inspirado de parte de Dios, alguien que es un predicador, que es divinamente inspirado. Y como escuela creemos que un profeta es el eco de la voz de Dios en la tierra para los hombres. Como escuela nos gusta entender que un profeta es el eco de la voz de Dios aquí en la tierra. Y usted sabe cuál es la característica de un eco, ¿no? Si en el cielo se dice hola, en la tierra se dice hola. Si en el cielo se dice te bendeciré, en la tierra se dice te bendeciré, porque eso es lo que hace. El eco lo que hace es replicar una voz original. Pues estoy convencido que el oficio profético aquí en la tierra es el eco de la voz de Dios para los hombres, para exhortar, para consolar, para corregir, para dirigir, divinamente inspirados de parte de Dios. Obviamente con muchas otras funciones como la enseñanza,
también como la exhortación y también como la intercesión. Tipos de profetas. Hay más definiciones en el manual, ¿vale? Solamente estoy tomando algunos. Tipos de profetas. Revisando las escrituras, encontré 8 tipos de profetas. 8 tipos de profetas. Qué interesante saber que usted puede ser llamado a ser profeta, pero cuando usted tiene la seguridad de que ha sido llamado a ser profeta, ahora usted debe de averiguar qué tipo de profeta es usted. Y por eso saqué estos tipos de profetas a la luz de la palabra de Dios. Pues vuelvo y digo, voy a mencionarlos, pero en el manual hay mucho más contenido, o en las diapositivas hay mucho más contenido para que usted complemente. Número 1, profeta de ministración personal. Este tipo de profeta tiene la capacidad por el Espíritu de traer e impartir de parte de Dios palabras proféticas personales a uno o a cientos de personas en una ministración, que es ese profeta clásico que llega a una congregación usado por Dios y puede ser usado por Dios para traer palabra profética personal a muchos de los asistentes en una reunión. En el caso, profetas Judas y Silas es un buen ejemplo. Lo acabamos de leer, Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, también nos encontramos, aunque posiblemente con el don de profecía, a las hijas de Felipe, ¿se acuerdan? Que ellas también afirmaban y consolaban a la iglesia con muchas palabras. Entonces está el profeta de ministración personal, está el profeta escritural, me gusta mucho. Este tipo de profeta Dios le usa enseñando la palabra con tal unción profética que confronta a los oyentes, llevándolos a escuchar la misma voz de Dios a través de la predicación. Pero pastor, es la palabra de Dios, sí, pero predicada con una unción profética. Yo sé que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No estoy diciendo que la palabra de Dios necesite unción para que tenga poder. No, la palabra de Dios tiene poder en sí misma, pero hay que reconocer que en ocasiones se enseña una palabra muerta o se enseña una palabra, le decimos en nuestro país, bien ladrilluda, densa, y es fuerte eso. Pero yo conozco profetas escriturales, y cuando digo escriturales es que predican la palabra de Dios, predican la palabra con tal ímpetu. Es más, yo creo que hay muchos ministros que son profetas, pero ni ellos mismos lo saben, porque no es el clásico profeta que profetiza, sino que hace de la palabra profética más segura de todas su mensaje principal en la predicación, en la enseñanza, que sale uno de escucharles y uno dice, wow, su mensaje confrontador. Un ejemplo para mí es David Wilkerson, que el pastor David Wilkerson era un hombre profeta escritural y también un profeta de gobierno. Entonces es muy importante este tipo de enseñanza. Me gusta cuando yo puedo llegar a un lugar y posiblemente no voy a orar por nadie de manera personal, pero solamente con la enseñanza y con la predicación de la palabra yo puedo ver en el auditorio personas quebrantadas, personas arrodilladas, personas llorando, y solamente estoy en la predicación de la palabra, o personas totalmente arrepintiéndose de sus pecados por la predicación de la palabra. Entonces, esto es muy importante, el profeta escritural. Número 3, profetas de gobierno. Este tipo de profetas Dios les usa y les ha dado la capacidad, la autoridad y la unción de ministrar a altos funcionarios de naciones, trayendo palabras de exhortación y guía para ellos y sus países. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento tenían este tipo de llamado al estar al lado de reyes y de sacerdotes. Profetas de gobiernos. Me gusta profetas de gobierno. Un Natán que amonestó a David en segunda de Samuel 12:1, un profeta Daniel, consejero de Nabucodonosor, en Daniel 2:47. Esos eran profetas de gobierno.
Quiere decir que son hombres con un mensaje para altos mandatarios, para gobernadores, para presidentes que se mueven en medio de las naciones. Hoy en día hay muchos profetas a nivel de gobernantes de naciones, y los hubo y los ha habido, amados, en el transcurrir de la historia bíblica. Entonces, hay profetas de gobierno, profetas que cuando llegan casi que las puertas de la Casa Blanca, las puertas de los lugares presidenciales, las gobernaciones se abren para recibirlos. Yo me acuerdo que hace muchos años había un profeta llamado Rasky, de Venezuela, y era un hombre tremendo, lleno del poder de Dios, que donde llegaban los gobiernos, la televisión estaba atento a sus profecías porque eran profecías de gobierno de naciones. También está el profeta Atalaya. Este es un tipo de profeta con la unción de parte de Dios de traer advertencia a la iglesia, al mundo, cuando sus caminos y la moral se están desviando. Entonces, me gusta también creer que hay profetas atalayas, que son los que advierten. A veces no son muy bien recibidos, pero a ver, siempre lo he dicho y me gusta repetirlo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que corregir. Alguien tiene que advertir con la palabra, con la exhortación. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que gritar peligro. Alguien tiene que decir guerra, porque a veces estamos muy llenos de paz, paz, paz. Y cuando menos piensa, hay guerra. ¿Y qué de aquellos que advirtieron? A veces no son muy bien comprendidos. A veces creen que sus mensajes son duros, o que sus mensajes están con dureza de corazón o con odio, pero no. A veces son muy condenados, pero pues alguien tiene que levantarse de parte de Dios. Dios tiene que levantar hombres para que adviertan y para que exhorten, y a veces sus visiones y sus sueños no son muy gratas para muchos, pero el profeta Atalayas no es llamado a hablar para que el mundo sea agradado o para que el oyente sea agradado. El profeta Atalaya tiene que hablar para advertir, y si pues gusta o no gusta el mensaje, vaya, venga, es la vida del profeta. Número 5, profetas intercesores. Este tipo de, aunque todo profeta es un intercesor, este tipo de llamado profético es llamado a entrenar y levantar intercesores. Una Cindy Jacobs para este tiempo es una profeta intercesora, porque moviliza intercesores. Aunque todo profeta debe ser intercesor, muchos profetas Dios ha levantado en medio de los intercesores para movilizar a la iglesia, para animar a la iglesia, para enviar SOS de intercesión a nivel de nación y a nivel de naciones. Entonces están los profetas intercesores, se mueven en redes de intercesión, equipan a la iglesia en la intercesión. Un ejemplo, un Moisés es un buen ejemplo. Profetas escatológicos, como el discípulo Juan, pero también como un Daniel, pero también como un Ezequiel. Este profeta escatológico, este tipo de profeta es llamado a anunciar los tiempos venideros, no a traer nuevas profecías, porque lo escatológico ya está en la Biblia, está en Apocalipsis, está en Ezequiel, está en Daniel. Lo escatológico ya está. O sea, no estamos hablando de sumar nuevas palabras proféticas, sino a predicar las que ya están escritas, ¿vale? Entonces, a eso me refiero con profetas escatológicos. Es más, yo conozco muchos hombres que pueden fungir como profetas, pero no lo saben. Permítame creer que para mí un Armando Alducin es un profeta escatológico. Lo conocemos como pastor, lo conocemos como maestro de la palabra, pero hombres como él, un Jonathan Cahn, es un profeta escatológico también. Posiblemente Armando Alducin no lo sabe, o no sé si lo sepa, pero son hombres que cuando uno los escucha siempre están hablando de escatología para esos tiempos, del entendimiento de lo que está pasando en medio de las naciones, en medio de los gobiernos y hacia dónde va el mundo. Entonces, son los profetas escatológicos. Está también el profeta vidente.
Este tipo de profetas, más que hablar lo que Dios les dice, más bien describen lo que Dios les muestra, porque son videntes. El primer vidente que la Biblia registra es el profeta Samuel. Son hombres y mujeres de cuadros visionarios, son hombres y mujeres de sueños y de visiones. Pues está el profeta vidente también. Y también aparece el profeta salmista. Un profeta salmista en la Biblia, pues por excelencia es el rey David. Me gusta mucho que en el profeta, en David, nosotros encontramos en los salmos, salmos mesiánicos. O sea, no solamente era lo que había en su corazón para adorar a Dios, sino que también en sus salmos él estaba profetizando acerca del Mesías. Y eso lo encontramos en el Salmo 2, en el Salmo 8, en el Salmo 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 91, 97, 102, 110 y 118, los salmos mesiánicos. Entonces dice uno, ok, pues no solamente eran, no solamente eran salmos de su dolor o de su situación, también estaba profetizando acerca del reino del Mesías. Y bueno, allí hay mucha más información, ¿vale? Pero entonces somos llamados a ser profetas. Ok, fuiste llamado a ser profeta, pues ahora ubícate en uno o en dos o en tres de estas líneas proféticas. Posiblemente vas a encontrar ese lugar al cual pertenece, porque no todo mundo profetiza con profecías personales, no todo mundo profetiza a las naciones, no todo mundo, pero sí son roles proféticos totalmente evidenciados por la palabra de Dios. Profetas hoy en día, sí, claro que los hay. Profetas hoy en día, aquí hay un capítulo que dice los profetas de hoy. Posiblemente en la segunda hora podamos leerlos y revisarlos. Las evidencias de los profetas. Quiero que lleguemos a las evidencias de los profetas. Me gustan mucho las evidencias de los profetas. Vamos a ver algunas cosas, algunas características del ministerio profético o de esa evidencia profética en el llamado. Número uno, un profeta sabe lo que habla, pero no sabe lo que dice. En ocasiones el ministerio profético sabe muy bien qué palabras está hablando, pero no tiene la dimensión de lo que está diciendo. Cuando uno ve al profeta Agabo orando por Pablo, el profeta Agabo dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Posiblemente Agabo profetizó hasta Jerusalén. Él sabía lo que estaba hablando. Él sabía que el dueño de ese cinto, eso le pasaría en Jerusalén y lo entregarían a los gentiles. Pero Agabo no tenía la dimensión de lo que estaba diciendo, porque en Agabo habla hasta Jerusalén cuando arrestan a Pablo, pero él no iba a morir allí. Él tenía que salir de allí vivo y tenía que ir a Roma porque su destino era llegar a Roma y predicar el evangelio. Entonces, Dios no le dio todo el panorama al profeta Agabo. Dios simplemente le permitió hablar algunas cosas, pero a veces un profeta habla, pero no tiene la dimensión de lo que está pasando o de lo que va a suceder o de lo que está diciendo. Hace muchos años oré por un hombre donde Dios me llevaba a decirle, no te preocupes, vas a estar en peligro de muerte, el agua te va a dar hasta el cuello y cuando el agua te dé hasta el cuello, vas a reír y vas a reír y te vas a acordar que yo soy el Dios que te guarda. Pasan los días, pasan los meses, una inundación, un río, una creciente. El hombre se vio envuelto en esta creciente.
el río se llevó el carro con el hombre adentro y cuando el hombre ya estaba casi ahogándose con el agua hasta el cuello, por ahí pasaban personas para ayudarle y lo único que registran era un hombre loco. Muchos creían que el hombre se estaba volviendo loco, porque lo único que hacía era, mientras se ahogaba, se reía y se reía y se reía. Y cuando lo rescataron, ese hombre no paraba de reírse. Cuando nosotros dimos la palabra profética meses anteriores, pensamos ahogarse, el agua hasta el cuello. Muchos pensamos deudas, problemas. Es más, él dijo, no soy un hombre de deudas. Sabíamos lo que estábamos hablando, pero no teníamos la comprensión de lo que estábamos diciendo. Meses después, cuando sucedió esto, a él lo rescatan y cuando él para de reírse, él cuenta que meses anterior alguien le había dicho que el agua le daría hasta el cuello y que él no pararía de reír. Él dijo, yo pensé que eran deudas, pero nunca me imaginé que en verdad el agua literalmente me iba a dar hasta el cuello. Y cuando yo me acordé de eso, en vez de asustarme, no paraba de reír y de reír y de reír. Y eso glorificó al Señor en medio de sus rescatistas y en medio de su familia y en medio de su casa y de sus amigos. Eso glorificó tremendamente al Señor. Nosotros dimos esa palabra, sabíamos lo que estábamos hablando, pero no teníamos la idea de todo lo que estábamos diciendo. Entonces, eso es muy importante en la parte profética. Un profeta habla lo que Dios quiere hablar, pero que el pueblo no quiere escuchar en ocasiones. Un profeta es llamado a hablar lo que Dios quiere hablar. Si el pueblo no lo quiere escuchar. Eso es importante, porque no somos llamados a agradar. No somos llamados a agradar. No somos llamados a agradar a los que nos oyen. Somos llamados a agradar a aquel que nos tomó por soldados. Entonces, amados, un profeta habla lo que Dios quiere hablar, así el pueblo no lo quiera escuchar. Zacarías 7, 8, 11 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces, un profeta habla lo que Dios quiere hablar, pero que en ocasiones el pueblo no quiere escuchar. Nuestro papel es hablar. Nuestro papel es exhortar. Te sacaron, te expulsaron, no te volvieron a invitar. Yo soy de los que en la primera prédica tiro todo en la primera prédica. Por si me sacaron, por si no me quieren volver a invitar, que nunca diga que no se los dijeron. Entonces, ahí le dejo ese datico. Un profeta es llamado a hacerse escuchar, pero no a hacerse obedecer. Los profetas son llamados a hacerse escuchar, pero no a hacerse obedecer. La obediencia no recae sobre el profeta, la obediencia recae sobre la persona. El profeta es llamado a hacerse escuchar, hágase escuchar, levante la voz, toque puertas, pero no es llamado a hacerse obedecer, porque usted no puede obligar a nadie a obedecer, pero que nunca diga que no hubo profeta en medio de ellos. Un profeta maneja el inventario de Dios. Me gusta mucho esto. Alguna vez pensé borrar esto del manual, pero me gusta esto. Me gusta entender que cuando Dios necesitó a reyes, a un rey para Israel, llamó al profeta Samuel, el almacenista del reino de Dios, y le dijo, vaya, búsquese a un rey. Vaya, busque a Saúl. Vaya, busque a David. Cuando Dios necesitó un profeta para Israel, le dijo al mismo Elías, vaya, busque a Eliseo. Entonces, me gusta creer que un profeta maneja el inventario de Dios o es el almacenista de Dios, que Dios le dice, vaya, busque, vaya, unja, vaya, profetice, vaya, marque a una persona y esa persona va y lo hace. Una de las personas que yo conozco que hace ese trabajo hoy en día es el apóstol Roosevelt Muriel.
Es un hombre que va marcando en cafeterías, en restaurantes, en muchos lugares, él va marcando personas. Y tú eres un pastor, tú eres un evangelista y los deja ver y años después cuando los vuelve a encontrar en algún lugar, terminan siendo los pastores o los líderes de ministerios fuertes. Entonces, un profeta maneja el inventario de Dios. Un profeta es un espía en el futuro de la humanidad. Yo sé que la palabra espía hoy en día no lo relacionamos con la CIA, con la KGB y no tiene muy buena referencia, pero cuando hablo que es un espía en el futuro de la humanidad, me estoy refiriendo a los espías de Josué, Caleb, los espías que fueron a Jericó, me estoy refiriendo a los espías de la tierra prometida. A ver, ¿cuál era el papel de estos espías? Ellos iban y se adelantaban. Ellos iban y se adelantaban, veían primero lo que el pueblo iba a ver. Ellos veían primero, iban, revisaban y luego regresaban y le decían al pueblo lo que habían visto. Si usted se acuerda, cuando los profetas trajeron el resumen de lo que habían visto en la tierra prometida, ellos regresaron y le dijeron, oye, allá hay gigantes, allá hay pueblos mucho más grandes que nosotros. Josué y Caleb dijeron, allá hay uvas, allá hay racimos de uvas que hay que traer entre dos personas. Entonces dice uno, ok, pues estos espías lo que hicieron fue adelantarse y ver primero para luego venir y advertir lo que el pueblo iba a encontrar. Así a veces es el ministerio profético. El ministerio profético se adelanta. Dios a través de ellos, la revelación que les ha dado no es otra cosa más que adelantarse al futuro y ver lo que va a suceder para luego regresar y decir, esto es lo que va a pasar, caminen por allí, vayan por allí. Obviamente todo eso tiene que ser siempre juzgado y sopesado con la palabra de Dios, pero eso es una de las características del ministerio profético. Eh, los padecimientos de los profetas son por causa de ser la voz de Dios. Un profeta no debe de ser perseguido por ser mala clase, por ser ladrón, por ser adúltero. Un profeta no puede ser perseguido por ser un mentiroso, un engañador. Si a ti y a mí nos persiguen por ser adúlteros, mentirosos o ladrones, eso no es por causa del evangelio. Si un ministro es perseguido, debe de ser perseguido por lo que predica, por lo que enseña, por la palabra de Dios. Entonces, los padecimientos de los profetas son a causa de ser la voz de Dios. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Tú que matas y qué? Y apedreas a los que te son enviados. Los profetas son perseguidos por causa de lo que predican, no de su mal testimonio, porque entonces eso ya no se llama persecución, eso ya se llama consecuencia. Pero es importante que entendamos esto. Un profeta debe profetizar y predicar la palabra profética más segura de todas. Ya lo hemos dicho. Los profetas confirman lo que hay en tu espíritu. Si lo que tu espíritu está escuchando de Dios y el profeta también está escuchando de Dios, pues el profeta viene a confirmar, ¿vale? Si lo que tú estás escuchando no es de Dios y el profeta está escuchando la voz de Dios, entonces él no viene a confirmar, él viene a redireccionar. Entonces, es muy importante saber qué voces están escuchando. Es que un profeta vino a confirmar lo que Dios me habló. Ok, eso es interesante. Es muy bueno eso cuando Dios nos habla a solas y utiliza a un tercero para confirmar. Eso me gusta. Pero yo también he visto personas que dicen haber escuchado la voz de Dios y no la escucharon. Y cuando ya uno viene y les dice algo de parte de Dios, es que tú no confirmas lo que yo he recibido. La pregunta, ¿lo que tú recibiste es de Dios? La pregunta, ¿lo que yo recibí es de Dios? Si estamos sintonizados en la misma onda, entonces lo uno confirma lo otro. Pero si alguno de los dos está en otra onda distinta,
posiblemente no podemos hablar de confirmación, ¿vale? Em, el modelo humano de las profecías actualmente, el modelo humano. No sé si usted ha notado, y no es que no se pueda usar, no es que no pueda hacer, sino que es que ya es una constante, donde hoy en día, por lo general, las profecías tienen tienen una ecuación muy normal, muy aprendidas. Las profecías hoy en día uno las escucha y uno dice, pero es la misma línea, como que nos gusta poner en formato la guía del Espíritu Santo. Le voy a dar un ejemplo. Hoy en día una profecía es palabra de ciencia, pasado, presente, más profecía, más palabra de sabiduría de un futuro maravilloso y glorioso. Hoy en día ese es como el formato, como que todo el que profetiza dice, ok, entonces yo le voy a decir a esa persona, yo he estado contigo, no te he dejado, pero haré contigo y luego haré después y te bendeciré y no te dejaré, pero yo estuve contigo en tus momentos más difíciles. No quiere decir que Dios no pueda decir eso, pero a veces es que el formato es tan predecible que uno dice, a ver, ¿es de Dios o es un formato aprendido? Lo que es sobrenatural, como no nos movemos en lo sobrenatural, nos lo aprendemos para que parezca sobrenatural. Es como las lenguas espirituales. Hoy en día, en México, en Venezuela, en Bolivia, en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos, a donde uno vaya, encuentra las mismas lenguas espirituales. Las mismas. Pregunta, ¿son lenguas por no movernos en el poder del Espíritu? ¿Preferimos aprender algunas lenguas y repetirlas como mantras? Igual con la profecía. Por no escuchar la voz de Dios, ¿será que nos estamos inventando formatos? Porque es que es el mismo formato. Porque yo no encuentro ese formato en la Biblia. Miremos algunos ejemplos. Llamado a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Mateo 4, 17, 20. Jesús nunca les dijo a Simón y a Pedro y a Andrés su hermano, síganme y los haré pescadores de hombres, y después de esto les daré empresas y grandes barcos de pesca. Y al escuchar todo esto, de inmediato soltaron sus redes y lo siguieron. Jesús nunca le prometió a Simón, Pedro y a Andrés que los haría prósperos y que no les faltaría y que les daría. No, antes les dijo, los voy a hacer pescador de hombres. Suelten las redes, que lo de ustedes es otra cosa. No estaba ese formato pasado, presente y futuro. Un llamado de Jesús al joven rico en Lucas 18:22. Jesús le dijo al joven rico, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús en ningún momento le prometió que sus riquezas crecerían y que sería aún más rico que ahora. Fue a causa de eso que el joven se fue y no siguió a Jesús porque era muy rico. Jesús no le dijo al joven rico, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y cuando lo hagas, dice el Señor, te devolveré, porque las riquezas del impío son para ti y te multiplicaré. Ve, vende todo lo que tienes. Es que le hemos metido a la profecía esa negociación del diablo. Todo eso te daré si postrado me adorares. El que negocia es el diablo. Dios no negocia. El de las contrataciones, ¿se acuerda cuando la Biblia habla acerca de la conspiración del diablo en el cielo? Tus muchas contrataciones. El de las contrataciones, el de las negociaciones es el diablo. Dios no negocia. Ve, sígueme. Eso sí, te doy vida eterna. Estarás conmigo en el paraíso. Pero ven y sígueme. Te van a perseguir, te van a matar, te voy a usar, pero no voy a negociar porque lo de Dios no son las negociaciones. Y a veces muchas de esas profecías están más en una negociación y eso sí que has ido incrementando. Entonces, la pregunta es, ¿estamos profetizando en el orden de Dios? ¿Estamos hablando o no, o en vez de ser profetas, nos volvimos los negociadores de Dios?
para pensar. Profecía para Saulo. Jesús nunca le dijo a Pablo ni a Ananías que después de esto vendría un futuro maravilloso y que Pablo vendería más carpas que nunca. Lo que Jesús le dijo a Ananías fue: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Dios no le prometió a Saulo que su empresa de carpa sería la más grande de Jerusalén. No, Dios le dijo a Pablo: oye, sígueme, yo te voy a enseñar lo que significa padecer por causa de mi nombre. Tú que sigues a la iglesia, te voy a enseñar qué es ser perseguido por causa de mi nombre. Pero yo no veo aquí profecías de éxito, profecías de prosperidad, negociaciones, prometiendo lo que Dios no ha prometido. En ocasiones profetizamos de parte de Dios, pero en nuestra carne prometemos más de lo que Dios está prometiendo. No quiere decir con esto que Dios no pueda o no prometa bendecirnos, pero sí en ocasiones las personas obedecen a Dios más esperando una recompensa que por verdadero llamado y pasión. En una ocasión profetizamos sobre una mujer que trabajaba planchando y lavando la ropa de los hermanos en una iglesia. Y yo me acuerdo que esto fue hace unos 30 años. Yo me acuerdo que la palabra decía: sigue lavando y planchando. Sigue lavando y planchando ropa, pues me agrado en lo que haces. A lo que la mujer me contestó hace unos 30 años: ah, mi Señor, tú sabes que amo hacer esto y con gozo lo seguiré haciendo. Esta mujer llevaba el evangelio a cada casa donde ella iba a lavar y planchar. Dios no le prometió que le iba a dar una empleada, Dios no le prometió, no, Dios le dijo: sigue lavando y planchando. Y la mujer dijo: Señor, es lo que amo hacer. Porque después de que oré por ella, ella me decía: es que hermano, no sabe a qué casas yo entro a predicar el evangelio. Puedo entrar a la casa de un coronel, pero también puedo entrar a la casa de un mafioso. Los dos para mí son indistintos. Los dos les predico el evangelio. Amados, a veces no somos profetas, somos los negociadores de Dios. Y déjeme decirle, Dios no es un Dios de negociaciones, ni Dios es un Dios de contrataciones. Eso lo hace el diablo. Dios llama y pare de contar. Demandas de un profeta. Veíamos la semana pasada que las demandas de un apóstol, o que el gran pecado de un apóstol, era saquear a las iglesias por amor al dinero. Era la fama y el dinero. Pero las demandas de un profeta, el gran pecado del profeta es el orgullo. Y qué peligro que un profeta sea orgulloso. Porque si la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, y un profeta necesita estar en la presencia de Dios, ¿cómo un profeta puede escuchar la voz de Dios si Dios le mira de lejos? Deuteronomio 18:22 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. El profeta debe ser atalaya, debe advertir en el nombre de Dios, para que después Dios pida cuenta a los demás de lo que él habló. Dios le demandará a cada profeta las falsedades que profetice, y por cada persona que haga apartar de los caminos de Dios y que haga caer en maldad.
El profeta debe cuidarse de no presumir escuchar la voz de Dios, sino hablar lo que Dios. El profeta falso no traerá vida, sino muerte. Y el profeta que presuma destruirá su testimonio. El gran pecado del profeta es el orgullo. El gran pecado del profeta es el orgullo. Como ministros proféticos, somos llamados a instruir al pueblo, a animar al pueblo a ser guiados por Dios. Como ministros proféticos, somos llamados a predicar la palabra de Dios. Como ministros proféticos necesitamos estar con otros ministerios proféticos. Como ministros proféticos necesitamos estar bajo sujeción. Ojo, ojo, que el que un profeta se deba a Dios en lo que habla, un profeta debe tener cobertura. Tengamos mucho cuidado porque escucha uno por allí, yo soy un profeta, yo solo me le sujeto a Dios. Recuerde, amados, que no hay más rebelde que aquel que dice que solo se le sujeta a Dios. No hay persona más rebelde que aquel que dice que solo se le sujeta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios del cual usted está hablando, si es el Dios de la Biblia, ha puesto autoridades aquí en la tierra, ha puesto autoridades. Porque ¿cómo podemos sujetarnos a un Dios a quien no vemos si no nos sujetamos a la autoridad a quien vemos? Entonces un profeta necesita estar con otros ministerios proféticos, pero también necesita una cobertura. Necesita, no podemos ser profetas ruedas sueltas, necesitamos estar bajo cobertura. Eso es muy importante. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición. Hay mucho más contenido, hay mucho más contenido. He dicho muchas cosas que no están en el manual, pero en el manual hay muchas cosas más que no he dicho. Nos encontramos en un momento en sala principal. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.